Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la profesora María Albero, soy la profesora titular de Arte Contemporáneo B. El día de hoy voy a hacer un repaso por la unidad 2 de esta materia eh, para que puedan utilizar a modo de punteo, ¿ok? Voy a sobrevolar los textos, pero sí es importante que queden claras algunas cuestiones y que entiendan básicamente, bueno, para qué vemos estos textos, ¿no? Primero me voy a ubicar en lo que es la unidad 2, en los contenidos, vanguardias del siglo XX, itinerarios de la modernidad, la repetición en serie, las masas, la industria, lo popular, aparición de nuevos actores sociales, matrices estructurales del arte contemporáneo, la problemática de lo aurático. Vamos a ver dos textos, el texto de Nicolás Casullo y el texto de Eric Hobsbawm. El texto de Casullo se llama El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas en itinerarios de la modernidad, corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la posmodernidad. Solo vemos un capítulo de ese libro. Y el texto de Eric Hobsbawm a la saga Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX. Fíjense que el texto de Eric Hobsbawm es un libro completo, muy breve, con un nombre muy particular, como podrán ver. Ya nos está diciendo el propio título, ¿sí? De qué trata este texto y de qué va y cuál es la postura del autor. Generalmente pude observar en mis años de experiencia docente que hay como cierta resistencia muchas veces a prestarle atención a los nombres de los textos, a los autores, a ver quién dice qué. Y yo voy a hacer un especial foco en que, por favor, al momento de hacerse sus resúmenes, presten atención, porque incluso en parciales nos, eh, nos ha sucedido que nos preguntan palabras que están en los títulos y que, o sea, que no entendieron ni el título o que nunca leyeron el título. Y bueno, muchas veces uno pregunta directamente por el nombre del texto, ¿sí? En un parcial, por ejemplo, o incluso en la mesa. Eh, Esto ya se los dije, pero me parece importante reforzarlo, ¿sí? Bueno, eh, ¿por qué iniciamos nuestro estudio entonces a principios del siglo XX con las vanguardias históricas? Bueno, porque vamos a considerar eh, que es un momento de ruptura, ¿sí? Es un momento de cambio. Y si bien no forma parte de los síntomas de Andrea Yunta, nosotros de alguna manera lo vamos a pensar como un síntoma. Tengan en cuenta que cuando hablamos de vanguardia histórica no estamos hablando o no estamos afirmando, mejor dicho, que las vanguardias históricas, bueno, sean arte contemporáneo, ¿ok? Esto no es así. Y de hecho ustedes tengan en cuenta que la mayoría seguramente va a estudiar, bueno, la vanguardia desde un punto de vista histórico y van a hacer el análisis de sus obras y van a diferenciar los diferentes movimientos, sus particularidades, sus características, sus manifiestos, etcétera. Cosa que nosotros no vamos a hacer. Nosotros lo que hacemos es justamente una mirada al pasado para tratar de entender nuestro presente, para tratar de entender el arte contemporáneo y para entender fundamentalmente que ciertas tensiones eh, de las que, bueno, nos enfrentamos hoy en día, o de las que el arte, ¿no? Son tensiones que se producen al interior del arte, ya se empiezan a plantear en este momento histórico. Entonces, sencillamente lo que estamos haciendo con la unidad 2 es de alguna forma ir al momento, ¿sí? De estos cambios. Entonces, cuando hablamos de arte y tecnología, o cuando pensamos en obras en donde ya ha habido, bueno, una ruptura con respecto a todo lo anterior, bueno, vamos a esos, nos remitimos, vuelvo a decirlo, a, a los momentos de inicio de esas rupturas. Eh, Sobre todo por eso, porque una de las características que va a tener el arte contemporáneo va a ser justamente la tecnología y el pensar el arte como una experiencia, muchas veces incluso inmersiva. Bueno, para entender todo eso que forma parte de nuestra contemporaneidad, vamos para atrás, entender este vínculo, este primer proceso entre arte y tecnología. Eh, bueno.
algo fundamental que van a decir ambos autores, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer va a ser como un pantallazo general en relación al contexto, situar los textos de alguna forma, el momento histórico en el que están hablando, porque esto es otro tip de estudio, digamos, es otra cuestión fundamental. Ustedes al momento de hacerse un resumen, ¿no? Del texto, un punteo del texto, bueno, hay que saber, hay que ubicarse. El momento en el que estamos estudiando, el momento en el que están hablando los autores. Más allá de que haya alguna palabra que uno no entienda, bueno, no es lo mismo decir 1900 que 2000 que 1800, ¿sí? Y no porque no sea un simple número, sino porque estamos hablando de que hay ciertas cuestiones históricas que pasaron en determinados momentos y que cambiaron las cosas. Entonces, Casullo sobre todo, el texto es largo porque para tratar de entender el presente o la falta o la ausencia de vanguardias en la actualidad, bueno, él explica todo el contexto de vanguardias, de estas primeras vanguardias. Eh, y eso es un poco lo que vamos a hacer. Yo ya les adelanté y ya estuvimos hablando en relación a la modernidad, entonces no me voy a detener tanto. Pero bueno, es fundamental que ustedes puedan entender que la modernidad en general, bueno, es una condición de la historia, ¿no? Un movimiento cultural, económico, político, filosófico, artístico. No estamos hablando de la era moderna, ¿no? Porque si pensamos en la era moderna, no coincidiría con la modernidad. Entonces, estamos hablando de este movimiento que comienza de alguna forma a configurarse en el siglo XV, cristaliza en el siglo XVIII, o sea, llega como un momento de apogeo. Y el final, justamente el final de la modernidad, es motivo de controversia. No, no hay acuerdos unánimes en relación a cuándo termina la modernidad y cuándo empieza la contemporaneidad. Hay quienes lo ubican, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, otros lo ubican en el hiato, ¿no? Que se produce entre la crisis del petróleo y la caída del muro de Berlín década de los 80, ¿no? Bueno, e incluso están quienes consideran que, bueno, no ha acabado, este es otro pliegue de la modernidad en todo caso. Pero fíjense que son varios siglos de modernidad en donde lo que justamente y lo más importante que ustedes deben entender es que se va a generar esta ruptura paulatina con el mundo mítico, ¿no? Eh, en donde la verdad se encontraba en la Biblia, ¿sí? No había libros de historia. La historia se empezó a escribir después cuando justamente se empieza a tener esta fe en la razón en donde ¿qué significa la fe en la razón? En que el hombre empieza a ser autónomo y empieza a buscar la verdad a través de la confianza que va a tener de sus propias capacidades. Ya no va a estar mirando para arriba, va a mirarse a sí mismo en todo caso, y es lo que va a producir, ¿no? Bueno, el desarrollo de la ciencia moderna, por ejemplo, y todo el arte, ¿sí? Entonces, ya, como les decía, la modernidad no expresa la imagen del hombre mirando al Mesías, ¿no? Sino la búsqueda de la verdad, de conocerlo todo a través de la razón, de la ciencia, del conocimiento. Entonces, justamente va a ser en el contexto de la modernidad y con ese afán, eh, que va a ser un afán civilizatorio, ¿no? Este afán de progreso lineal, de fe en el futuro, de fe en la máquina, ¿sí? Y la razón va a ser la guía, ya no Dios, y va a ser la guía del progreso. No estoy hablando de que todo lo otro deje de existir, por supuesto no, siempre conviven, solamente estamos hablando de esta condición que se dio, bueno, en este momento histórico. Entonces, ese es en el contexto, estamos hablando, como les decía, de la modernidad. eh, y esto es algo que los autores aclaran y especifican, ¿no? Y de hecho quiero imaginar que ya están leyendo y vieron que es algo que se menciona mucho, esto de la ruptura de la modernidad o ubicar algo en la modernidad no es ubicarlo en la contemporaneidad. Bueno, estén atentos a eso, sobre todo para que ustedes luego no se confundan y consideren que todo lo que se está diciendo es arte contemporáneo. Y no, no es así.
Algo fundamental me parece, porque estos textos van a hablar sobre la vanguardia, el contenido de la unidad 2 tiene que ver con la vanguardia, entonces ustedes tienen que saber qué es la vanguardia, por definir la vanguardia, ¿no? Ahí está. Bueno, esta es una palabra que va a provenir del ámbito militar, ¿no? En donde fíjense que se utiliza para denominar la primera línea de exploración y combate. Es gente que va a la muerte, es gente que va al choque, es la primera línea que el resto sigue. Y eso es algo muy importante y también va a ser una característica de la vanguardia artística, ¿no? El adelantarse a su tiempo y que este adelantarse, este avant, ¿no? Bueno, es un grupo reducido, no todo el mundo forma parte de la vanguardia, por supuesto. En el arte, ¿sí? Va a implicar la renovación, va a implicar la exploración, va a implicar la búsqueda, la innovación, la originalidad, ¿sí? ¿Con qué particularidad? Rechazando el pasado. Ellos van a curar de la belleza, van a estar en contra de la belleza, van a estar en contra del público burgués, van a estar en contra, en general, ¿no? De las instituciones artísticas, del museo, incluso de la propia noción de artista. Por eso van a hacer estas obras como tan, bueno, tan disparatadas, La Rueda de Bicicleta de Marcel Duchamp, o el Mejitorio, bueno, son obras que son de ese momento histórico, ¿sí? Eh, es fundamental entonces, y más si se autodenominaban y se consideraban vanguardia, es porque están tomando de alguna forma se están haciendo cargo, ¿no? De, bueno, de adelantarse a su propio tiempo, de representarlo y superarlo. Entonces, ser de vanguardia es también una toma de conciencia, es una posición de ser revolucionario de alguna forma, ¿no? Por eso, de hecho, Casullo va a hacer todo este planteo de la Revolución Rusa y va a contextualizar y va a hablar mucho de eso, que no, yo no necesito que ustedes estudien eso, por supuesto, sino que sirve para entender ese momento y esa conciencia histórica que existía de alguna forma, ¿no? Van a, como les decía, van a rechazar la tradición en el arte, van a rechazar a las obras, van a rechazar a los autores del arte, eh, porque se busca superarlo todo eso. Entonces, buscan la novedad, la originalidad y pretenden sobre todo diferenciarse de los demás. Nacen para morir, ¿sí? Nacen para morir. ¿Por qué? Porque no, si están en contra de las instituciones, el arte de vanguardia no puede institucionalizarse, ¿sí? Una vez que su fuerza de choque se torna más débil, digamos, no pueden terminar en un museo. Por supuesto que eso es lo que les sucedió desde ya. E incluso terminaron en el mercado del arte saliendo millones de dólares, pero bueno, eso es algo que en realidad se encargó la historia de hacer, fue bastante ajeno a ellos, ¿no? Y acá también nos vamos a encontrar con una característica fundamental para nosotros, que tiene que ver con esta pregunta en relación al arte, y cuando hemos hablado de el arte, cuando tratamos de pensar cómo trabaja el arte y decimos que el arte trabaja produciendo imágenes ficcionales y poéticas y trabaja con el tiempo, con el espacio, con los materiales y que eso a su vez va a producir un extrañamiento, ¿no? Una dificultad perceptual, bueno, va a tener que ver con este momento histórico en donde justamente ellos al separarse, al pensar nuevos temas en el arte, a buscar que el arte sea feo incluso, o empezar a mostrar a la ciudad, bueno, generan ciertas rupturas y el arte empieza a ser de alguna forma intelectual, ¿no? Esto que estamos diciendo, empieza a generar extrañamiento, es lo que quiere decir va más allá de lo que muestra, y este es el momento histórico en donde eso sucede. Bueno, acá tenemos esto, ¿no? Es muy importante, fíjense que ambos autores lo van a decir, esto de la modernidad reside en los tiempos cambiantes y no en las artes que tratan de expresarlo. El arte de vanguardia sobre todo, tenía la responsabilidad histórica
de expresar, de mostrar esta modernidad. Fíjense y recuerden, por favor, que no estamos hablando de representación. El arte no representa la realidad, el arte no representa su momento histórico. En todo caso, hay que pensar cómo el arte modifica la realidad, cómo el arte interviene en la realidad, o si prefieren, cómo dialoga con la realidad, forma parte de ella, ¿ok? No la representa. Pero más allá de eso, los artistas, de vanguardia sobre todo, debían expresar de alguna manera sus propios tiempos, porque si sos de vanguardia, tenés que entender tu momento histórico e ir para adelante. Entonces, es la responsabilidad de ser de vanguardia, estar a la vanguardia de las cosas, estar por encima de lo que está, ser lo que viene, ¿no? Es eso, ser de vanguardia. Fíjense que ese término se utiliza, digamos, como sinónimo incluso de moda, ¿no? A la vanguardia. Es la ruptura, lo diferente, diferente en relación a lo que está. Bueno, de alguna forma es eso lo que ellos debían hacer también. Entonces, es fundamental entender que el mandato ser de su tiempo era un mandato propio de la modernidad, no de este momento histórico. Y el ser de su tiempo debía ser justamente la modernidad máquina. La máquina es lo más importante de este momento histórico. ¿Por qué la máquina? Porque estamos en el contexto de la segunda revolución industrial. Entonces, esa aceleración de la historia se da por el momento histórico en el que se está viviendo, no es una sensación nada más, no, es una sensación real en donde estamos viviendo el pasaje de la vida rural a la vida urbana. Entonces, eso va a cambiar todas las relaciones, porque van a empezar, aparece la industria, aparecen las fábricas, aparecen los trenes, o sea, estamos hablando que de caminar, andar en carreta, aparece el tren, aparece el auto, los primeros Ford, ¿no? Por supuesto. Este, entonces, es importante estar en ese contexto y entender esta aceleración de que el mundo está cambiando, todo está cambiando. Y sí, lo estaba. Aparece la electricidad. eh, bueno, imagínense, yo les dije que ayer se me cortó internet una hora y como que no entendía la vida. No, cada momento histórico está atravesado bueno, por la conciencia histórica de su propia tecnología de alguna forma. Entonces, esta aceleración tiene que ver con ese momento de cambio, y con ese contexto de estar en la modernidad, en donde la propia modernidad lleva a ese pensamiento histórico de progreso, de futuro, de concepción histórica lineal, ¿no? En donde lo que vendrá va a ser mejor que lo que dejó atrás. Es superador, voy superando. Bueno, acá sencillamente lo que hice fue para más o menos ubicarlos, por eso de hecho en el Power incluso aparece como indicador de época, significa que esto es para ayudarlos a estudiar, no es para que lo estudien, ¿ok? Fundamental me resulta el hecho que, bueno, ustedes cuando no sepan algo de lo que están leyendo, bueno, siempre por eso hay que tomarse mucho tiempo para estudiar y cada texto hay que hacerle más de una lectura, sobre todo cuando uno decide rendir una materia libre, que no tiene las clases, ¿no? O por lo menos nosotros pensamos las clases tanto teóricas como prácticas eh, en conjunto, y hacemos análisis de los textos, y hacemos, bueno, otras explicaciones y presentamos otros recursos. Cuando ustedes no tienen todo esto, bueno, hay que ser proactivo, no hay que quedarse solamente con los textos. Si uno no sabe qué es la segunda revolución industrial, hay que googlearlo, hay que buscarlo, hay que tratar de entender, porque si no, el texto no tiene sentido, ¿ok? Y es fundamental que tenga sentido, bueno, para aprenderlo, para reflexionar en torno a eso. Y aparte porque decidieron estudiar en la facultad, busquen el sentido de las cosas, por favor. Eh, Como les decía, esto es un poco, bueno, estamos en este momento, ¿no? No estamos ahora sí estamos más acá, pero en este momento del texto, de ambos textos, es que arranca, esta es la fecha de inicio de alguna forma de la segunda revolución industrial, en donde aparece la electricidad,
la producción en masa, la cadena de montaje. Bueno, les puse algunos de los inventos, ¿no? Se inventa el automóvil a nafta, el ferrocarril eléctrico. Y aparte de esto, ¿qué promueve? ¿Qué genera? Las telecomunicaciones. Bueno, esta idea de mundo que tenemos hoy, ¿no? No es lo mismo andar a pie, andar a carro que tener un tren. Eso une, achica distancias, achica espacios, cambia la vida. Lo mismo con las telecomunicaciones, lo mismo con la electricidad. Bueno, entonces necesito que ustedes tomen también conciencia de cuál era este momento histórico del que están hablando los autores. Otra cuestión fundamental va a ser, para entender todo esto y para entender además algo que está diciendo Casullo cuando habla de la revolución, etcétera, etcétera, bueno, es este pasaje del cambio a la ciudad y todo lo que eso va también a implicar, ¿no? El crecimiento demográfico que va a haber cuando los campesinos se trasladan a las grandes ciudades y cómo crecen las urbes a raíz de esto, por supuesto. ¿Por qué aparte van a la ciudad? Porque en la ciudad están las fábricas, están las industrias. También es el momento del surgimiento del movimiento obrero, porque va de la mano con la industria, el surgimiento de las industrias, la fábrica, la producción en serie, etcétera, que no existieran las leyes laborables, ¿no? Laborales, digo, y ni los sindicatos. Bueno, al principio había una explotación absoluta. Pensemos en Charles Chaplin y justamente tiempos modernos. Si no, búsquenla, aunque sea búsquenla que les aparezca ese fragmento de la película, en donde justamente Charles Chaplin, bueno, hace alusión a su momento histórico, ¿no? Y desde todo punto de vista, porque lo hace a través del cine, que era como, bueno, por excelencia el nuevo dispositivo. Eh, Pensando en este nuevo movimiento masivo, ¿no? Que incluso lo genera el cine. Entonces tenemos también el surgimiento, como les decía, el movimiento, eh, el movimiento obrero, dado por la revolución industrial. Luego, bueno, propiamente la revolución social. Acá les puse las páginas. Esto no es para que lo estudien, no se lo tienen que saber. Vuelvo con el mismo tema. Es para que entiendan el contexto histórico. Yo lo pongo como indicador de época, me parece más lindo que contexto histórico. Algo que tiene mucho que ver, mucha influencia también, por supuesto, en el nacimiento de las vanguardias históricas, va a ser la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque va a ser lo único que van a ver. Les van a llegar noticias de muertos, de trincheras, de cadáveres, ya se empiezan a utilizar los gases tóxicos, bombardeos, hay como un avance armamentístico también para la Primera Guerra Mundial, o sea, la tecnología, ustedes ya saben, también va a estar puesto en esto. Eh, de 9 millones, de 9 millones entendiendo que el mundo hace más de 100 años atrás también era mucho menos cantidad de gente, entonces hubo muchísimas cantidad de muertos, 16 millones de muertos, eh, la cantidad de 7 millones de civiles, o sea, fue terrible, ¿ok? Y entonces la vanguardia de alguna forma va a reaccionar a esto, ¿no? Este es el mundo de las vanguardias que van a criticar, que van a querer cambiar. Entonces, esta aceleración de la historia, ¿no? Bueno, calaba muy fuerte, ¿no? En la subjetividad del hombre moderno. Del hombre lo digo de forma general, del hombre a la mujer moderna, del sujeto moderno, mejor dicho. En la gente generaba mucha esperanza y había una gran expectativa en relación a lo que vendrá con relación a la historia. Estos avances tecnológicos se dieron a nivel de la producción, de la infraestructura. Entonces, cuando todo cambia, bueno, también creyeron que se podían cambiar las ideas, las doctrinas, los proyectos, o sea, y eso es el lugar que quiere ocupar la vanguardia, ¿sí? El decir, bueno, estamos en contra del señor burgués,
Y en contra de la burguesía también es en contra del público, en contra de los museos, en contra de todo. Hay que cambiar, eh, hay que cambiar esta moral que nos llevó a una guerra en definitiva, ¿no? Bueno, entonces la vanguardia se va a posicionar en ese lugar, en ser un punto de transición de un tiempo a otro. Aquí les puse, ustedes seguramente vanguardias estudiaron en el secundario. Eh, Les puse algunas vanguardias para que además vean, fíjense qué interesante, cómo lo que va a decir Erich Hobsbawm, que es lo que ahora vamos a ver, este fracaso de las vanguardias, por no poder representar, según él, ¿no? O mostrar o presentar, mejor dicho, no me gusta decir representar porque no quiero que después lo utilicen mal, pero no pudieron presentar, eh, bueno, esta aceleración de la historia, y sin embargo, por supuesto que hicieron cambios, bueno, muy importantes, muchas rupturas, hicieron otros planteos, pero también, además, bueno, incorporaron otra noción de tiempo a las obras. Ven, por ejemplo, esta es una obra muy conocida, el futurismo, eh, amor por la velocidad, el dinamismo, el movimiento, ¿no? Es lo que se buscaba, tratar a través de la experimentación y la búsqueda de generar nuevos puntos de vista, de generar, bueno, otros movimientos, de plantear otros temas, de que el arte ya no sea bello. Rompieron con la escultura tradicional, agregando el ready-made, por ejemplo, los collages. Bueno, esto es por qué abjuran de la belleza, ¿no? Porque consideran que el mundo no es bello, el mundo es horrible, es violento, hay muerte, destrucción. ¿Por qué el arte va a ser bello? Bueno, otra cuestión fundamental va a ser que va a estar atravesado, ¿no? También, esto es como actúa como indicador de época. Una de las particularidades que van a dar la vanguardia va a ser esta libertad de expresión, esta búsqueda, ¿no? En esta exploración, en esta innovación, en esta búsqueda de originalidad, va a tener que ver con esta liberación, ¿no? Y esta liberación tampoco es de la nada, no es que la sacaron la inventaron ellos, justamente es importante entender que va a estar atravesado por, bueno, sobre todo el surrealismo y Dalí. Ahí también aparece nuevamente el trabajo del, del tiempo, ¿no? En la obra de Dalí, a través de la persistencia de la memoria, se puede ver claramente, pero bueno, ellos van a estar entonces influenciados por Sigmund Freud y el psicoanálisis, que es del principio del siglo pasado también. Se va a dar esta tensión y en realidad a mí lo que me interesa que ustedes vean y que ustedes aprendan y empiecen a pensar eh, es esta tensión que se va a dar entre lo masivo y la especialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes vienen a una universidad pública y gratuita, entonces me parece fundamental no solamente, obviamente que este es un tema del arte contemporáneo, ¿no? Por supuesto, pero también además es importante que, bueno, que empiezan a entrar en la reflexión, ¿sí? En torno a ciertas preguntas, no para que las respondan, ¿sí? Porque eso en todo caso les va a llevar toda su formación o incluso luego su vida profesional, o bueno, más búsquedas. Nosotros apenas estamos haciendo cuestiones, planteos introductorios, pero tenemos en la época de la reproductibilidad técnica el cine, los discos, la fotografía, que van a permitir el nacimiento de lo que luego va a ser la industria cultural, las reproducciones múltiples, el mercado de masas, la recepción masiva, o sea, empieza lo masivo y la masividad es una característica de nuestra contemporaneidad y la masividad dada por la tecnología es algo propio de nuestra contemporaneidad, por eso es que la estamos estudiando, ¿ok? El fracaso de las vanguardias, específicamente en las artes plásticas, va a estar justamente por la resistencia que tuvieron a continuar siendo una obra de arte única. Entonces, si bien buscaban ser revolucionarias, buscaban ser
una fuerza de choque, rupturistas. Bueno, en definitiva, a través de esta exploración, si bien, vuelvo a decirlo, generaron un montón de cambios, bueno, lo cierto es que terminó de alguna forma también siendo arte élite y siendo un arte para pocos. Entonces, la importancia de principios del siglo pasado tiene que ver con esto, con la aparición del fenómeno de masas, y además porque vamos a ir viendo en el resto de los textos y la unidad cuál es la relación que va a tener el arte con justamente la reproductibilidad y con las masas para entender nuestro presente. Entonces, a la vanguardia no le interesa ser entendida, ni ser tan abierta, es en definitiva arte para artistas. Se produce esta tensión de masas y la producción artística, y es importante pensar si las vanguardias reaccionan, ¿no? Ante el arte clásico, o si las vanguardias están contra la industria cultural, o si están en contra de todo, ¿no? Entonces, si eso, ¿no? Si este público masivo es algo propio de esa época, generado, ¿no? A raíz de estas nuevas tecnologías que permiten la reproducción, bueno, ¿qué es ser de su tiempo? Entonces ellos no fueron de su tiempo. Es como decir, ¿qué es ser de nuestro tiempo hoy? Ser de nuestro tiempo hoy es, por ejemplo, esto, que ustedes puedan ver, o sea, tener la posibilidad de tener una clase virtual o de tener acceso a través de internet a un video que de tu país, de tu pueblo, de tu vecino, no, de cualquier lugar del mundo, ¿sí? De estar conectados globalmente. ¿Cómo? Teniendo ciertos conocimientos y teniendo cierta tecnología acorde, porque necesitamos sí o sí tener o el celular o tener la computadora, tenemos que tener internet, ¿sí? Eso es ser de nuestro tiempo. No conocen, seguramente todos conocen a alguien o tienen algún pariente que aún lee el diario, o sea, el diario físico, o que se resiste a tener un teléfono. Bueno, esa gente no es de este tiempo, ¿sí? Hay ciertos dictámenes. En ese momento, bueno, era mucho más importante ser de su tiempo. ¿Por qué? Porque estaban en la modernidad. ¿Sí? Y la modernidad tenía esta concepción de mirar hacia adelante. Entonces, era una responsabilidad prácticamente tener esta mirada hacia el futuro y bueno, ser de su tiempo, acorde a la tecnología. Entonces, ¿lo fueron? No, va a decir Erich Hoffman, fracasaron. Eh, bueno, eso de alguna forma es lo que les acabo de decir, la tensión, ¿no? Entre el arte y los medios masivos de masa y entre lo masivo frente a la especialidad. Es un poco introducir este tema. Entonces, brevemente, el designio de época era ser de su tiempo, va a decir Erich Hoffman, en la modernidad. ¿Qué significa eso a principios del siglo XX? El siglo de la máquina. La máquina era lo que representaba el ser de su tiempo en ese momento. Cada nueva forma de expresar los tiempos debía ser superior a lo que había acontecido anteriormente. ¿Sí? Esa es la regla. Vos tenés que superar lo que está. Entonces, Erich Hoffman va a decir, bueno, hubo un doble fracaso. ¿Por qué? Primero porque no son de su tiempo, ¿sí? Porque no supieron entender su tiempo. Y segundo, porque no aceptaron la reproductibilidad. Que él considera que eso es lo que tendría que haber hecho y que paradójicamente incluso, primero que la vanguardia se termina institucionalizando y segundo que luego en todo caso el diseño, ¿sí? Al retomar eh, ciertas prácticas de vanguardia, pero sí aceptando la reproductibilidad, ha tenido más éxito o ha sido más masivo que el arte de vanguardia. Y luego les puse sencillamente, bueno, arte público masivo, recepción masiva, que así se le llama, ¿no? Espectáculos colectivos, que ya había, y las vanguardias históricas, 1905-1960. Las vanguardias políticas son de la década del 60. Esa fecha está mal, no sé por qué me quedó. En realidad es vanguardias históricas 1905
y abajo Vanguardias Políticas 1960. Ahí está. Bueno, Casullo también muy breve, como les dije, es un texto más largo. Lo que él va a pretender es analizar, primero que lo, mejor dicho, lo que va a hacer es explicar la modernidad y las condiciones de la modernidad y su crisis, ¿no? ¿Para qué se vive el pasado este autor? Bueno, justamente para él explicar por qué nuestro presente, bueno, no hay vanguardias, no hay una, se caracteriza por la ausencia de vanguardias a nivel de cultura, en el campo del arte, en el campo de la política, etc. Hay arte disruptivo, pero no quieren tomar el Estado, no son revolucionarios. O sea, sí, por supuesto, ¿hay arte político, profesora? Sí, hay arte político, obvio, y ya lo hemos visto. El arte, hay arte político, hay arte activista, están los colectivos de arte que buscan visibilizar, están los trabajos sobre la memoria, están los trabajos, o sea, ahí es donde se podría decir que aparecen eh, algunos de los síntomas de los que menciona Junta y nuevas temáticas, pero ya es otro momento histórico. Y estos artistas no son, eh, no son de vanguardia para este autor. ¿Por qué? Porque estamos en otro momento histórico. ¿Sí? Por eso él explica las rupturas y las transformaciones, ¿no? que realizaron las vanguardias históricas en esta búsqueda de integrar el arte y la vida. Y va a explicar entonces la Revolución Rusa, el marxismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el aporte del psicoanálisis, y no va a ser sino hasta la década del 60, ¿sí? Que van a ser las vanguardias llamadas políticas, que realmente van a generar estas rupturas o que realmente van a aceptar la reproductibilidad, ¿sí? Ya no se van a resistir más a hacer obra única, y ahí es donde eh, se termina de romper de alguna forma la pregunta por el arte, porque ya va a ser a partir de la década del 60 y las vanguardias, y después, sobre todo, de estas vanguardias de la década del 60, que ya la pregunta por el arte va a dejar de tener sentido, porque arte puede llegar a ser cualquier cosa. Por eso a nosotros no nos interesa pararnos desde ese lugar, porque aparte, el que yo les diga el arte puede llegar a ser cualquier cosa, bueno, ustedes no vienen a la facultad para luego reproducir eso, ¿no? Por supuesto, sino que esto es algo que van a analizar y van a estudiar, y en otras materias también, eh, pero nosotros nos posicionamos en cómo trabaja el arte para que siempre tenga sentido el ver qué es lo que estamos mirando, eh, ver, ¿no? Esta diferencia, mejor dicho, entre mirar y ver, entre entender que hay algo más en aquello que estamos viendo en el arte, en entender esta experiencia artística a través de la ficción, la poética, etc. Bueno, básicamente este es el punteo sobre estos dos autores. En otro video les voy a hacer, perdón, eh, les voy a hacer sobre Lucena y sobre Longoni, así que bueno, nos vemos en breve y espero que esto les sirva. Hasta luego.